los más interesados en la clase del día de hoy. Les había dejado para el grupo que tiene examen dos trabajos pendientes. Primero, leer el PDF para poder resolver los ejercicios de análisis dimensional de la unidad, del tema unidades. Y luego, una serie de videos en YouTube, ¿no ven el canal? Para que veamos lo teórico práctico en cuanto al tema de vectores. Hoy el Z4 creo que va a dar examen. ¿Quién más va a dar examen? A ver. Los escucho. ¿Quién va a dar examen? Dice. Ahí está. Vamos entonces. Primero, la primera unidad. Unidades o magnitudes físicas. Para poder vencer el tema de unidades, primero nosotros nos vamos a centrar en poder responder preguntas de conversión. ¿No ves? Lo más sencillo. Lo más sencillo, dependiendo del grupo donde estemos, la dificultad va a variar, pero lo más sencillo, digamos, yo tengo una velocidad de 24 kilómetros por hora y casi siempre me va a pedir que lo lleve a otras unidades del mismo sistema, ¿no ves? Sistema métrico o al sistema inglés. Por decir un ejemplo cualquiera, tengo 24 kilómetros por hora y tengo que multiplicar, como hemos aprendido a convertir 9, por el factor de conversión. Primero empiezo con los kilómetros, quiero llevar a metros. Y digo, para mí un kilómetro son 1000 metros. Siempre en diagonal para poder simplificarlo. Multiplico otra vez por el factor de conversión. Quiero ir de horas a segundos. Para mí una hora siempre en diagonal. Tiene 3600 segundos. Horas se me van con hora y ahora sí me queda 24 por 1000 dividido entre 3600 metros por segundo, ¿no ves? Son el tipo de operaciones. Esta es la primera parte con respecto a conversiones. Luego, esto va tomando un poco más de forma cuando se vuelven operaciones. En la parte de operaciones, dependiendo del grupo donde yo esté, los problemas van a variar, pero casi en todos los grupos se trata de la fórmula de un cuerpo tridimensional, por decirles un cilindro. La ecuación de un cilindro, el volumen de un cilindro, por decirles una esfera, que es el típico examen en todos los grupos, por decirles un cubo o un paralelepípedo. Ahí está, ¿no ves? Son los casos más comunes en cualquiera de los grupos. En este tipo de problemas, o parte del volumen y trata de llegar al radio o al valor de los lados, o me da el valor de los lados y me preguntan ya sea el volumen de un cilindro, ya sea el volumen de una esfera, ya sea el volumen de un paralelepípedo. Son el tipo de problema básico. La dificultad en este tipo de operaciones están en diferentes unidades. Hay que hacer varias conversiones. Por decirles aquí me da en pie, un dato me da en pie, otro dato me da en yarda, otro dato me da en centímetros, y me pide que todas las respuestas yo las exprese en litros o en metros cúbicos, o en cualquier otro. Lo propio aquí me dice 500 litros de Martín, ¿no? 500 litros de Martín, y con ese dato yo tengo que averiguar el radio, teniendo en cuenta la fórmula del volumen de una esfera. ¿No ves? Tipo de operaciones. Se supone que son la parte más compleja para saber si yo sé o no sé manejar unidades. Tiene que ver un poquito con una formulita y un poco con un par de conversiones. Ok.
La tercera pregunta, y es donde la mayoría no responde, acabando el semestre, no logra responder, son las preguntas que nos hacen de análisis dimensional. Por ejemplo, los grupos del ingeniero Aval, por ejemplo, los grupos del ingeniero Calderón, por ejemplo, ¿no ves? Y hay otra serie de grupos donde sí me preguntan lo que es el análisis dimensional. La mayoría de los grupos no lo preguntan, son contaditos los grupos. Análisis dimensional, ¿no ves? Y me dice expresar el trabajo en función de las unidades básicas o fundamentales. Eso trata. Quiere una magnitud que es derivada, ¿no ves?, como el trabajo, la potencia, la aceleración o cualquier otra fórmula, expresar en las magnitudes básicas. Yendo un poco a lo teórico, para nosotros las magnitudes básicas son la masa, la longitud y el tiempo en estos valores. Yo les envié un PDF para que puedan leer. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? ¿Para qué sirve el análisis dimensional? ¿Cuáles son las reglas que yo sigo? Y luego de ver un par de ejemplos, primero sencillo, y luego se va haciendo más raro el tipo de problema, termino deduciendo o simplificando fórmulas extrañas, ¿no ves? En la parte del análisis dimensional que sirve para ver la veracidad de las fórmulas empíricas, ¿no ves? Para verificar si las fórmulas que yo estoy proponiendo sirven o no me sirven. Esa es la parte del análisis dimensional. Esta última partecita necesita una serie de ejemplos y una explicación previo a poder resolver. Ahí está. Es lo que le había enviado de tarea para trabajar sobre el análisis dimensional. Dependiendo del grupo donde yo esté, me preguntan de una forma u otra. Hay veces, por ejemplo, el Z1, en el MT, en el G1, ¿no ves? Algunos docentes, esta parte es más teórica. Me preguntan sobre la regla o me preguntan si es correcto o no es correcto. No me piden realizar ejercicios. Ahí está. Esa es la parte de unidad. Ya. Unidad. El otro tema que va casado al primer parcial es el tema de vectores, que es donde nosotros nos parqueamos, ¿no? Unidades lo mencionamos y comenzamos a despejar dudas y decir un par de ejemplos, pero la otra unidad es vectores. ¿No ves? Análisis vectorial, matemática vectorial o vectores. A la hora de estudiar yo vectores, un poquito largo, empiezo por el principio. Primero, la definición de un vector. Un vector es una magnitud compleja que para poder expresarse necesita explicar ciertas características. Yo debo partir de las magnitudes escalares o las magnitudes simples. Una magnitud simple es aquella que para poder expresarse no necesita otra cosa más que una cantidad acompañado de su respectiva unidad. La diferencia de la magnitud vectorial o magnitud compleja, para poder expresarla necesito ciertas características. Por ejemplo, yo le digo a uno de ustedes, me pasa 1 litro de agua, por ejemplo, y me va a pasar 1 litro, una cantidad fija, que no necesita otro dato para poder entenderse, que simplemente es 1 litro. Yo le digo a otro de sus compañeros, ¿puede aplicar fuerza en esta pizarra? Y me dice, sí. Me va a preguntar, ¿dónde? Aquí en la X. Luego me va a preguntar, ¿en qué dirección? Hacia arriba o hacia abajo, derecha, izquierda, vertical, horizontal, me va a preguntar. En la vertical, me pregunta el sentido. ¿Quiere que aplique fuerza hacia arriba o hacia abajo? Y luego, por último, me pregunta la cantidad. Y yo digo, ¿hay una diferencia entre magnitudes simples y magnitudes complejas? Sí. Las magnitudes simples, como 1 litro, porque ya son las 10 de la mañana, no necesitan otro dato extra para definirse.
Las magnitudes complejas, por otro lado, los que son vectores, necesitan más de un dato, como la velocidad, la aceleración, ¿no ves? Como la fuerza, como el peso, que tienen casi siempre dirección, sentido, cantidad, punto de aplicación. Voy entendiendo, pero se me hace complicado para qué las usamos. Bueno, tratamos de meternos a lo que no entendemos. Un vector, la palabra vector proviene de una palabra griega, versor. Es aquello que conduce, lo que fluye. La representación más básica de un vector es un segmento de recta orientada, una pequeña flechita. Con una pequeña flecha yo expreso lo que es un vector. Esta pequeña flecha tendrá un punto de aplicación. Va a partir o va a llegar. Tendrá una dirección. La dirección es su inclinación, es su ángulo. Ángulo o dirección. Tendrá un sentido, que es la punta de la flecha, hacia dónde está dirigido mi vector, ¿no ves? Sentido. Y también tiene un tamaño o módulo. Casi en cualquier autor que yo esté leyendo vendrá en esta forma. Muchas veces le cambian los nombres. Le llaman módulo, intensidad, cantidad del vector, el tamaño que tiene el vector, sentido, punta de flecha, ángulo, dirección, punto de aplicación, punto de partida, ¿no? Esta es la representación básica que yo puedo realizar sobre un vector. Sigo sin entender. A pesar que entiendo que es un vector, sigo sin entender que tiene magnitudes complejas. Bueno, mire, cuando usted repasaba aritmética en básico, usted decía que 2 más 2 y la respuesta era 4. Claro, eso es aritmético y tiene sentido. Ahora, cuando se convierten en magnitudes vectoriales, la pregunta es, ¿2 más 2 es 4? Dice, no lo sé. Sí, mire, las operaciones vectoriales responden a otra cosa, no responden a la aritmética. Y lo hacemos con un ejemplo. Yo pongo aquí un pequeño bloque y a este bloquecito le voy a aplicar 2 fuerzas. Una de 2 y otra de 2. Ahí está. Le aplico una fuerza hacia la derecha de 2 unidades. Le aplico una fuerza hacia la izquierda de 2 unidades. Esto sigue siendo 2 más 2. Cuando yo le pregunto a usted hacia dónde se mueve este bloque, usted me dice, este bloque no se mueve, ya que están aplicando fuerza de 2 hacia la derecha y fuerza de 2 hacia la izquierda, haciendo que el bloque permanezca en el mismo punto. En este caso, 2 más 2, usted responde 0, no se mueve. Ya, ok. Pongo el mismo bloque y ahora aplico 2 hacia la derecha y ahora aplico otros 2 hacia la derecha. Ahí está. Le pregunto hacia dónde se mueve el bloque y usted dice el bloque se mueve hacia la derecha con una intensidad de 4. Y es correcto. Es correcto. ¿Cómo puede saber la respuesta si no ha entrado a estudiar vectores? A ver, lo vamos a pillar. Pongo otra vez el mismo bloque y ahora le aplico una fuerza de 2 hacia la derecha y una fuerza de 2 hacia abajo. Sigue siendo 2 más 2 la operación, hablando vectorialmente. ¿Hacia dónde se mueve el bloque y con qué intensidad? ¿No? ¿Hacia dónde se va a mover este bloque? Y dice, no lo sé, parece que hacia aquí. ¿Será 4? No, se vuelve más complejo. Se convierte en una operación vectorial. Las operaciones vectoriales no responden a la aritmética. ¿Responden a qué? A la trigonometría y a la geometría.
se apoyan en lo que es la trigonometría y la geometría. Y estas operaciones tienen una serie de reglas. Tienen una serie de reglas. Y esa serie de reglas es lo que nosotros queremos aprender. Una serie de reglitas, primero para resolver el examen parcial que tenemos pronto, y luego para poder adentrarnos a un tema a medida que vayamos subiendo del semestre. No desaparece el tema de vectores, solo se va haciendo más difícil dependiendo. Bueno, ok. Empecemos entonces. Vamos a suponer que ya entendemos la parte teórica. Empecemos, vamos a vectores. Y decimos, para nosotros, para ustedes en este semestre, ¿no ven? Los vectores que vamos a utilizar nosotros en el práctico, en su examen, con el docente, lo vamos a representar así. Nomenclatura. Un vector se representa por una letra ya sea mayúscula o minúscula con una pequeña flechita arriba. Y esto se lee vector A. Ahí está. El vector A. Cuando yo hablo de la cantidad, el módulo del vector, lo coloco la letrita entre barritas de valor absoluto. Eso se lee módulo del vector A. Ahí está, módulo del vector A. La misma letrita, pero entre barras de valor absoluto. ¿No ves? Ahí está su barrita. Otro autor, cualquier otro autor, también puede ser que lo encuentre así. Aquí también puede ser que lo encuentre en minúscula. Aquí lo mismo. Puede ser que lo encuentre en minúscula. Sigue siendo el módulo del vector. Ahí. Se utilizan principalmente las primeras letras del alfabeto. En lo posible, cuando ustedes hagan operaciones con vectores, se van a dar cuenta que el que le está enseñando evita utilizar las letras X, Y, Z para nombrar vectores. Los vectores que yo voy a trabajar son letras del alfabeto, pero casi siempre evita utilizar X, Y, Z. ¿Por qué? Porque estas letras ya las utilizamos nosotros para referirnos a los ejes de referencia. ¿No ven? Yo le hablo X, Y, Z, ya sea en cálculo o en física, ustedes siempre lo van a relacionar con los ejes de referencia en el plano. Muy bien. Ok. Ahí está. ¿Cómo se escriben los vectores en cuanto a la nomenclatura? Si yo busco un poquito en internet, busco un poquito en mis apuntes, busco un poquito en libros, me voy a dar cuenta que personas que están trabajando con operaciones con vectores siempre utilizan la misma forma de escribir vector. A ver, existen 5 formas de escribir vectores, ¿ya? Existen 5 formas de escribir vectores. Las vamos a anotar nosotros para tenerlas presentes. Y lo anotamos. Miren. Voy a decir. Primer ejemplo. Uno cualquiera, ya los números no importan. Lo que me interesa es la forma. Voy a decir yo. Vector A. 10 unidades de módulo, punto y coma, en dirección 30 grados. Esa es la primera forma de escribir. Ejemplo, otro ejemplo. Vector B. Ahí está el vector B. 12 unidades, por decir un número cualquiera, punto y coma, en dirección este. En el este. Dirección este. Norte, sur, este, oeste. Ejemplo, otro ejemplo. Vector C. Como una coordenada en el plano, como hacíamos en geometría. Paréntesis, 1 para X, 2 para Y, 0 para Z. Como un punto, como en geometría plana. Como hicimos en quinto y sexto de secundaria.
Otro ejemplo. Vector D. Como una curva. 2 en X más 2 en Y menos Z. Ahí, como una curva. Hace geometría también. Ejemplo. Vector E. También como una curva, pero expresado en sus unidades unitarias. Vector unitario o versor. 2 para Y más 2 para J menos K. Luego vamos a explicar por qué se convierte en IJK. Para nosotros vamos a decir por ahora, para poder trabajar, esto es X, esto es Y y esto es Z. Una forma de expresarlo también. ¿No ves? En forma de versor o vector unitario. Si ustedes buscan en los apuntes, buscan en todos lados, se van a dar cuenta que estos 5 ejemplos siempre están presentes, no las cantidades, la forma. Puede ser que el libro esté en chino, pero ustedes dicen, ah, mira, aquí hay un vector. ¿Por qué? Va a estar la letra mayúscula, una cantidad, al lado un ángulo. Una cantidad, una dirección. O en forma de coordenada. ¿No ves? Sé cómo se escribe un vector y lo puedo reconocer. Sí, es cierto. Esas 5 formas son las formas en que se escriben los vectores. Esas 5 formas son la forma en que se escriben los vectores. Pero acá hay un pequeño truco, se puede decir. Los he colocado en este orden y los he colocado como ejemplo porque en realidad de las 5 formas que hay para escribir vectores son 2 grupos. Yo lo divido tajantemente, 2 grupos. La primera forma, estos dos, son la misma. Le voy a llamar forma polar. Ahí está, forma polar del vector. Cuando un vector se escribe en forma polar, primero me da el módulo del vector y luego dice punto y coma, lo acompaña con la dirección y sentido del vector. Esa forma de escritura es llamada forma de escritura polar del vector. Un segundo, me están llamando, ya había respondido una llamada. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Ahí ya, me estaban llamando, ya se corta, que estoy desde el teléfono. Ahí, vamos, sigamos. Esta forma de escribir vector se llama forma polar. Cuando yo comparo con lo de abajo, miren acá, esto es X, Y, Z. Esto es X, Y, Z. Esto es X, Y, Z. Cuando viene en forma de coordenadas, se llama forma de escritura cartesiana del vector. La forma de escritura cartesiana del vector. A partir de ahora, cuando yo me tope con un vector, o lo escriben en forma polar o lo escriben en forma cartesiana. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante. Siempre que yo me tope con un ejemplo, depende si está en polar, para que yo lo resuelva de una forma,
o depende si está en forma cartesiana para que lo resuelva de otra forma. Es decir, cuando usted esté haciendo su ejercicio, se va a preguntar siempre, ¿es polar? Sí, el vector está en forma polar, o sea, se ve así o así. Y usted dice, esto se va a resolver por definición o forma. Ahí está, por fórmula. Usted ve el ejemplo y dice, ah, está así, X, Y, Z, X, Y, Z, está en forma cartesiana. Un problema de vectores en forma cartesiana se resuelve por el método analítico. Uno es por fórmula, es bastante cortito, donde hay que solo reemplazar. Obviamente necesito que me den la fórmula. Y otro problema es cuando está en cartesiano, se resuelve por el método analítico. Es un poquito más largo y necesitan explicarme los pasos que yo voy a seguir para poder resolverse. A partir de ahora, cada pregunta que me hagan de vectores, yo me pregunto primero, ¿o es polar para hacerlo por fórmula o es cartesiano para resolverlo en forma analítica? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Sí, se entiende. Ya. Ya, perfecto. A ver, ensayémonos nosotros con un vector. El vector A tiene 8 unidades, punto y coma, y está en dirección 45 grados. Ese es el ejemplo. Este vector se encuentra expresado en forma polar, porque viene una cantidad, punto y coma, una dirección. Lo primero que me van a preguntar, ¿cuánto es el módulo del vector A? ¿Cuánto vale el módulo del vector A? A ver si se entiende. ¿Cuánto vale el módulo del vector A? ¿Qué dice el público? ¿Cuánto vale el módulo del vector A? Nadie. ¿Cuánto vale el módulo del vector A? ¿Dónde están los que van a dar examen? 8. El módulo del vector A es 8. En este tipo de ejercicios no hay nada que resolver, solo es deducirlo. Viene el módulo acompañado de la dirección. Muy bien. ¿Cuánto vale el ángulo o la dirección del vector? Ahí está, ¿no? 45 grados. Se llama por analogía. Yo tengo el vector A, por definición, esto es primero el módulo, punto y coma, su dirección y sentido. Ahí está. Bueno. Entonces hemos dicho nosotros que el módulo vale 8 y la dirección y sentido es 45. Yo les pido, si tratan de expresarlo en el plano, en 2D, ahí está. Y me dicen, un vector en forma polar se grafica en el plano XY a partir del eje, el punto de referencia 0, 0. Yo voy a hacer como si estuviera caminando. ¿Cuántos pasos voy a dar? 8 pasos. ¿En qué dirección voy a dar? En dirección 45 grados. Los pasos se miden desde el centro y el ángulo se mide a partir
del eje positivo de las X girando en sentido antihorario. Es decir, a partir de aquí, este es el eje positivo de las X, girando en sentido antihorario. Yo lo voy a expresar. Coloco mi transportador y ahí está. Este ángulo vale 45 grados y este es el vector A, que vale 8 unidades. ¿A qué se refiere como horario y antihorario? ¿Cómo gira el reloj? ¿No ves? Tengo 12, 3, 6, 9. Como giran las manecillas del reloj, a ese sentido se le conoce como sentido horario. Cuando gira contrario, ¿no ves? Cuando algo gira contrario, se lo considera antihorario. Horario y antihorario. Giro horario, giro antihorario. Los ángulos en vectores en forma global se miden a partir del eje positivo de las X girando en sentido antihorario, contrario a la manecilla. Ahí está. Ahora sí he podido graficar mi vector A y se encuentra ubicado en el primer cuadrante. Ahí está. Mi gráfico y ahí están los valores. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿qué dice el público? Entendido. Ya, perfecto. Si se entiende, ustedes hagan el otro ejemplo. A ver, ya cambiamos de ejemplo. Vector B. 12 unidades, dirección E. Y obviamente tenemos que responder cuánto es el módulo de B y cuál es su dirección. A ver, más fácil que pegarle al borracho. Por aquí me están meta llamar, ¿ya? No sé, mi grupo, Oye, pa, se acaba la reunión. Quiere decir que está orientado hacia la derecha, hacia el eje positivo de la X. ¿Cuánto es eso para mí? Y digo, si voy al plano, para mí 90. 0 grados, norte en 90, el oeste será 180 y el sur será 270. Y vuelve otra vez esto a ser 360, ¿no? Ahí está. Cuando dice dirección este, o es 360 o es 0 grados, ¿no ves? Armando la circunferencia completa. Ahí está. Entonces, para nosotros, cuando dice dirección este, es 0 grados, ¿no ves? Ahí está. Perfecto. Este vector está orientado en dirección este, 0 grados, es decir, está apoyado en el eje de las X. En el ejemplo anterior, A valía 8 y en este ejemplo B vale 12. Cuando yo haga mi gráfico, a pesar que el gráfico no es exacto, tiene que aproximarse al verdadero. Para ello, lo ajusto, miren. A tiene que ser más chico y B, como es 12, tiene que ser más grande. No necesita ser exacto, porque no estamos en métodos gráficos, pero tiene que tener sentido, ¿no ve? No puedo decir que B vale 12 y A vale 8 y luego dibujarlo al revés. ¿Se entiende? ¿No ve?
Lo mismo si dibujo otro vector aquí y el ángulo es 30 grados. Si yo digo que esto es 45, no puedo dibujar 30 más ancho. Tendría que hacerlo más angosto. Nótese que no uso reglas ni transportador, pero mis gráficos tienen sentido. ¿No ven? Tienen cierto sentido. Ahí está. Entonces el ángulo es 0 grados. Esa forma de expresar los vectores es la forma polar. Es bastante sencilla. Casi siempre existe una formulita directa, ya sea para sumar, ya sea para restar, o ya sea para hacer productos con vectores. Es la forma por definición o fórmula. Nosotros borramos, voy a borrar esto ya, voy a borrar. Ahí. ¿Qué pasa con los vectores que vienen dados en forma cartesiana? Cuando un vector viene en forma cartesiana, primero en el plano, ya estamos para el espacio. Ahí está, sea el vector C, y el vector C tiene 3 unidades en el eje X, más 4 unidades en el eje Y. Ese es mi vector. 3 en X, 4 en Y. Lo primero que yo les voy a preguntar a ustedes es ¿cuánto vale el módulo del vector C? ¿Quién me dice cuánto es el módulo? ¿Cuánto es el módulo de C? 5. Sí, 5, ¿no ves? Ahí está. ¿Se entiende por qué 5? Menos ustedes, cualquier otro. ¿De dónde sale el 5? Para encontrar el módulo de un vector en método analítico se utiliza el teorema de Pitágoras. Es decir, los valores del vector C en el eje X elevado al cuadrado más los valores del vector C en el eje Y elevado al cuadrado. Ahora, cuando yo quiero calcular el módulo, simplemente reemplazo por teorema de Pitágoras raíz cuadrada de el coeficiente en X, que sería 3 cuadrado, más el coeficiente en Y, 4 al cuadrado. 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5, ¿no ves? De ahí sale el módulo. Para calcular el módulo de cualquier vector, yo siempre utilizo el teorema de Pitágoras, ya sea que esté en 2D, en el plano, o ya sea que esté en el espacio, ¿no ves? En 3D. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, ya hemos calculado el módulo de este vector. Ahora también yo necesito su dirección. ¿Cuánto es la dirección del vector C? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto es la dirección del vector C? Se me vuelve un poco difícil deducirlo así, por inspección. Entonces voy a tener que graficarlo. Ahí está. En el plano XY. Graficando el ejemplo. Y diría yo 3 unidades en X. 1, 2, 3. 4 unidades en Y. 1, 2, 3, 4. Hago una sucesión de puntos. Ahí está. Ahora desde el punto 0 con la intersección de este punto. Ahí está. Desde el punto 0 trazo hasta donde se intersectan los puntos que acabo de marcar. Y esto va a ser mi vector C. ¿Cuánto vale? Esto vale 3, esto vale 4, y esto que es la hipotenusa vale 5. ¿No ves? Este lado vale 4. Este lado del triángulo vale 3. Necesito yo averiguar el ángulo, la dirección. Recuerden que la dirección o el ángulo de un vector, lo habíamos dicho hace rato, es la distancia angular desde el eje positivo
X girando en sentido antihorario. Aquí estaría θ entonces. A ver, ahí está tita. ¿Cómo calculo el ángulo de un vector? Por trigonometría. Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Se me forma un triángulo rectángulo. Y el ángulo lo vamos a encontrar a través de trigonometría, ya sea con seno, coseno, tangente. Para seguridad, nosotros siempre vamos a usar lo mismo, vamos a usar tangente. Tangente de tita del ángulo de este triángulo sería el cateto opuesto al ángulo, que viene a ser dado de estos 4, dividido entre el cateto adyacente, que serían estos 3. Tangente de tita es 4/3. ¿Cómo despejo el argumento de una función trigonométrica? Con la función inversa, entonces tita solito será igual a, tangente pasa como inverso al otro lado, arco tangente de 4/3. Ahí está. Lo meto a la calculadora y ahora sí tengo el ángulo de ese triángulo, ¿no? A ver, sería shift tangente 53.13 me salió a mí. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Se entiende. Sí, sí, se entiende. Ya, esperen un ratito, ya me están llamando otra vez, no me dejan. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dice el público? Ni siquiera estamos haciendo ejercicios todavía. Eso es la intro, es la presentación. ¿No ven? Si se entiende, a ver, ustedes calculen el módulo del vector D. Borro aquí y pongo vector D. Para nosotros el vector D será igual a ¿qué? 8 para X y 6 para Y. Sería 10. Ya, primero aplicamos el teorema de Pitágoras. Dice 8 cuadrados más 6 cuadrados, el módulo es 10. ¿Lo ven? Ahí está. Perfecto. Y ahora la dirección. Tendremos que graficar, ¿no? Borramos acá. 10, correcto. Ese es el módulo. Y contamos, ¿no? Primero X, 8X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Ese es el vector D. Pero recuerden que necesitamos averiguar el ángulo. Ahí está el angulito, ¿no? Entre el eje positivo de las X girando hacia sentido antiguo. Lo mismo. Tangente de el opuesto, que es 6, sobre el adyacente, que es 8. ¿No ves? Más fácil que pegarle a un borracho. 36. 36.87, ¿no? Correcto. Ahí está su dirección. Puedo graficar
graficar el vector A? Claro que sí. Los vectores se grafican en el plano primeramente, ¿no? Como hacíamos en geometría, ¿no? En matemática, en quinto y sexto. Ya, muy bien. Se van a dar cuenta que esta introducción se repite siempre, o sea, es para todos los ejercicios, ¿no ves? Cuando lo hago 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, luego se me vuelve común, ya normal poder representar o poder graficar. Para el módulo de un vector, el teorema de Pitágoras. Y para su dirección lo tendré que graficar y ponerlo. ¿Es un poquito más largo? Sí. A diferencia de la forma polar, este es un poquito más largo. Ok. Muy bien. Borramos. Operaciones con vectores. Cuando yo realizo operaciones con vectores, dependiendo de qué estoy estudiando yo, me van a hacer aprender métodos gráficos o métodos analíticos. Para nuestros amigos civiles y arquitectos, por ejemplo, los arquitectos y los civiles, aprenden mucho lo que son los métodos gráficos, ya que resuelven problemas de forma gráfica. Para nosotros, nos explican la parte gráfica, pero no resolvemos de forma gráfica, resolvemos más en forma analítica. Muy bien. Los métodos gráficos, como su nombre lo dice, son métodos que se realizan dibujando, graficando, ¿no? Con juego de reglas, transportador, todas las herramientas de dibujo, hoja, escalímetro. Y los métodos analíticos, con papel y hoja de lápiz y calculadora. Comenzamos nosotros a operar. Vamos a ir por los métodos analíticos, que son los que más nos interesan a nosotros. Perfecto, decimos nosotros. Perfecto. Métodos analíticos. Los métodos analíticos también van a haber 2 formas de analítica. El primero se llama por definición o fórmula. Nosotros le llamamos fórmula, forma abreviada. Cuando resuelvo un problema por definición o por fórmula. Cuando resuelvo por el método analítico propiamente dicho. Propiamente dicho, el analítico propiamente dicho, que yo lo llamo en forma abreviada analítico. ¿Cuál es la diferencia? Por fórmula yo puedo sumar, puedo restar y puedo hacer producto. Por la forma analítica puedo sumar, restar y hacer producto también. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que va a depender en cómo me da la orden el que me está dando el examen. O me lo da en polar y tengo que hacerlo por fórmula, o me lo da de forma cartesiana, entonces tendré que hacerlo en forma analítica. ¿Se entiende? No dice analítico, dice, sí sabe, veo al final. Va a depender. A ver, ¿cómo? Sí, miren, yo le pongo un ejemplo. Sean los siguientes vectores. Ya, sean los siguientes vectores. Ejemplo 1. El vector A. El vector A vale 8 unidades, punto y coma, 60 grados. Ok. El vector B vale 10 unidades, punto y coma, dirección E. Ahí está la orden. El vector A vale 8 unidades, 60 grados. El vector B vale 10 unidades, dirección E. Ok, ¿cuál es la orden? Hallar.
Inciso A. Primero quiero la suma de A más B. Operaciones con vector. Inciso B. Quiero la resta de A menos B. Inciso C. Quiero también averiguar cuánto es A multiplicado por B. Inciso D. Quiero también saber cuánto es A multiplicado B. Bueno, lo hemos llenado de inciso. Primero suma, luego también la resta, luego producto punto y producto X. ¿Hay dos tipos de productos? Sí, cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar. Vamos con lo que nos interesa. El ejercicio. Yo agarro y digo, aquí estoy. Primero veo cómo está dada la orden. Observo que la orden está dada en forma polar. Entonces, este problema lo voy a resolver por fórmula. ¿No ves? Eso lo tengo claro. Este problema lo voy a resolver por fórmula. Segundo, vengo acá y dice, primera pregunta, ¿quiere la suma? La suma por fórmula. El primer paso que yo voy a tener que dar para resolver un problema por fórmula es hacer un pequeño gráfico aproximado del problema. Un pequeño gráfico se hace primero. Ahí está. A ver, me ayuda. El primer vector, el vector A, 8 unidades, 60 grados. Desde el punto 0, 0 yo voy a contar 8 pasos, pero el ángulo, recuerden que se mide desde el eje positivo de las X y dando el sentido antihorario. Ahí está. $60, ¿no ve? Vector A, 8 unidades. Vector B, dice que vale 10 unidades en dirección E. Norte, sur, este y oeste. Aquí está el este, ¿no? 0 grados, 10 unidades. Como este tamañito es 8, se supone que 10 debe ser más grande. Siempre tiene que guardar cierto sentido, ¿no ves? Tiene que tener sentido el gráfico, a pesar que no es un gráfico exacto. Ahí está. Vector B, 8 unidades. Vector A, 60 grados, 8 unidades. Vector B, un poquito más grande, 10 unidades en dirección este, 0 grados. Ya tengo los dos. A través de la teoría, cuando yo tengo dos vectores y quiero hallar la combinación de estos, la resultante de la suma de dos vectores se encuentra en su paralelogramo de fuerzas de los mismos. Escribimos. El paralelogramo de fuerzas es un método gráfico. A pesar que nosotros no utilizamos métodos gráficos para resolver exámenes, siempre nos apoyamos en este método, en el método del paralelogramo. ¿Por qué? La materia que estamos viendo, el tema de vectores, toda esta materia física 1, se llama curso de mecánica básica. Este es un curso de mecánica básica o mecánica newtoniana. Cuando ustedes aprueben esta materia, se supone que manejan todo lo que es la mecánica básica, esta materia. Esta materia está apoyada en 6 principios fundamentales.
El primer principio de la mecánica se llama paralelogramo de fuerzas. Exactamente, es importante. El primer principio, paralelogramo de fuerzas. El segundo principio de la mecánica se llama principio de transmisibilidad de fuerzas, que lo vamos a ver en el tema 3. Principio de transmisibilidad de fuerzas. La tercera, cuarta y quinto principio de la mecánica son la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Las leyes de Newton, las leyes del movimiento. Y el sexto principio de la mecánica es el principio de gravitación universal de Newton también. De los 6 principios de la mecánica, 4 principios han sido establecidos por Newton. Por eso la mecánica que nosotros estudiamos se llama también mecánica newtoniana o mecánica clásica. ¿Por qué lo escribo esto? Porque hay que resaltar que el paralelogramo de fuerzas es un principio fundamental. Es decir, siempre lo van a usar ustedes, no solo en esta materia. En más de una materia lo vamos a estar viendo y sería bueno aprender. ¿Qué dice este paralelogramo de fuerzas? Cuando yo tengo dos vectores, cualquiera, lo voy a llamar, miren, el vector C y el vector D. El máximo ángulo que pueden estar separados dos vectores, la máxima distancia angular es 180 grados. Eso ocurre cuando uno está apuntando en una dirección y el otro en su dirección contraria. Ese es el máximo ángulo que pueden estar separados dos vectores. ¿Qué pasa si los separo más? Le aumento uno más, por ejemplo. Ahí está. 181, no es 181. Aquí el ángulo es 179, ¿no ves? Por eso es el máximo ángulo que pueden estar separados dos vectores. Siempre tomo el más pequeño de los dos. Y el máximo ángulo que se pueden separar dos vectores es de 180. Lo más juntos que pueden estar dos vectores, el mínimo ángulo de separación que puede haber entre los dos, son cuando los dos vectores apuntan en la misma dirección y sentido. Aquí está A y aquí está B. Los dos están aplastados uno sobre el otro. Cuando el ángulo es 0 grados, ¿no? De separación. Se separan un poco más y vuelve otra vez a crecer el número. Eso es el ángulo máximo y el ángulo mínimo. Perfecto. En esos límites, entre el máximo y el mínimo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Tengo C y tengo D. Entre los dos hay un ángulo de separación. Ahí está. C y D y hay un ángulo de separación teta. Ok. ¿Qué dice el método del paralelogramo? Cuando usted tiene dos vectores separados por un ángulo, puede encontrar la ubicación de la resultante, ya que la resultante de la suma de dos vectores siempre se va a encontrar en el paralelogramo de fuerzas. Es decir, usted agarra y le saca la paralela de C sobre D con la regla. Voy a tratar de que salga paralelo. Y saca la paralela de D sobre C. Y se me va a formar una figura con forma de un romboide, ¿no ve? Como un rombo. Donde yo digo que esto es C paralela y yo digo que esto es D paralela. Uniendo el punto de intersección de origen con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas, yo dibujo y digo, ahí se encuentra ubicada la resultante. Y eso es una ley que siempre se repite. Yo no sé cuánto es la resultante, pero sí estoy seguro de que sé dónde encontrarla. Porque aplicando el método del paralelogramo, la resultante se encuentra entre el punto de origen y la intersección de las rectas paralelas. Si mi brazo es A y este otro brazo es B, son dos vectores que están separados, yo no sé cuánto es la resultante, pero sé que va a estar siempre entre los dos, dentro del paralelogramo. Eso es lo que establece el paralelogramo. Miren, ejemplo. Supónganse que esto es A, supónganse que esto es B. Y este es el ángulo de separación θ. La resultante nunca va a quedar fuera, siempre va a estar dentro, ¿no? Dentro del paralelogramo. ¿Cómo averiguo dónde está? La paralela de A sobre B, la paralela de B sobre A
y se me forma este romboide. Y de aquí digo, desde el origen con la intersección de las rectas paralelas, trazo, y eso va a ser mi resultante. ¿No ven? Ahí está. Ahí está el vector resultante. Siempre se cumple. Es una ley general, ¿no? Ok, más o menos se entiende. Vengo acá y digo, entonces, tengo el vector A, tengo el vector B. Quiero hallar la suma de los dos, la combinación de los dos. Para poder hallar la suma de los dos se utiliza el método del paralelogramo. Yo agarro y trazo la paralela de B sobre A. Ahí está la paralela. La paralela de A sobre B. Ahí está también. Esto sería B paralela. Esto es A paralela. ¿No ven? ¿Dónde está la resultante entonces? En el punto de origen de ambos vectores con la intersección de su recta paralela. Ahí está la resultante. Matemáticamente hablando, R vector es el resultado de la combinación de A vector más B vector. Eso es matemáticamente hablando, ¿no ves? Es la expresión matemática. Pero ¿cuánto vale esta resultante? Ahora quiero el tamaño. Como no estoy graficando, no lo voy a poder hacer midiéndolo. Para poder saber cuánto vale R, voy a tener que utilizar una fórmula. La fórmula se llama ley de los cosenos. Ley de cosenos. Donde dice que la resultante de la suma de dos vectores es igual a la raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que separa a ambos vectores. Ahí está. Para poder hallar el resultado de este ejercicio, yo necesito aplicar una fórmula. Para sumar vectores se utiliza una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula se llama ley de los cosenos. La ley de los cosenos dice que el valor de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado, lo tengo, vale 8, más el módulo de B al cuadrado, vale 10, más menos 2 veces el módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo que los separa. El ángulo que los separa lo vamos a deducir nosotros casi siempre por inspección del gráfico. Si aquí está B apoyado en el eje, y aquí arriba está A, el ángulo que los separa a los dos es 70 grados. En este caso, ¿no? Dependiendo de dónde estén mis vectores, yo voy a poder encontrar el ángulo que los separa, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Que ya tengo todo, simplemente reemplazo. Pero tengo un pequeño problema. Miren, la ley de los cosenos viene positivo y negativo. Así viene. ¿Cuándo utilizo positivo? ¿Cuándo utilizo negativo? Nosotros vamos a decir de manera sencilla. Cuando yo quiero hallar la suma de los vectores, utilizo el signo positivo. Cuando yo quiero hallar la resta de dos vectores, utilizo el signo negativo. Entonces, para sumar, uso la ley de los cosenos en positivo y para restar, uso la ley de los cosenos en negativo. ¿No ven? Bueno, como estamos en la suma, entonces usaremos positivo. Estamos hallando la suma. Y sería, R será igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto es A al cuadrado? Sería 8 cuadrado más 2 por 8 por 10 por el coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? A ver, el ángulo notable. No han aprobado la PCA, ustedes parecen. ¿Cuánto es el ángulo de 60? Un medio. Un medio.
un medio, ¿no? 0,5. Ahí está, ya hago esta operación. 64 más 100 más 80. 244. Si no lo sé hacer así, la calculadora, ¿no ves? A la calculadora, 8 cuadrado más 10 cuadrado más, paréntesis, 2 por 8 por 10, coseno de 60. A mí me salió 2 raíz de 61, o lo que es lo mismo, 15.62. ¿Salió o no salió? A ver, comprueben cuánto sale el resultado. 15.62 sale. Igual. Sale eso. Ahí está. Muy bien. Para sumar vectores necesito aplicar la ley de los cosenos, ¿no? Y cuando quiero restar, es la misma ley, pero en este caso tendré que usar la misma ecuación con negativo, ¿no? De aquí para allá cambia. Negativo. ¿Se entiende? A ver qué dice el público. Inge, Sí. si tuviera el vector B otro ángulo, ¿qué se colocaría en coseno? Tiene que deducirlo. A ver, vamos a hacer un ejemplo ahorita. ¿Cómo sería? En el examen de ustedes no le viene así de fácil, viene de otra forma. A ver, vamos a ver, ahorita vamos a ver. ¿Cómo sería si viene otro ángulo y no ese ángulo regalado? ¿No? Ya, a ver, vamos. Casi siempre, dependiendo del grupo donde ustedes estén, se lo van a poner de manera distinta. Su compañero se refiere a la siguiente pregunta. El mismo ejercicio, pero ¿qué tal si el dibujo viene un poco más complejo? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto sería el ángulo entre estos dos vectores? El vector A, el vector B está aquí, ¿ya? Es 40 grados. El vector B está en el primer cuadrante y el vector A está en el segundo cuadrante. Ahí está. Y aquí tengo la ley de los cosenos. Ahí está. Supongamos que este es el ejercicio. Ya, así me salió el gráfico. La pregunta es, ¿me va a dar el módulo de A? Sí. ¿El módulo de B? Sí. Ah, el problema va a ser tita. ¿Cuánto vale tita en este ejercicio? Por inspección voy a tener que sacarlo yo, deducirlo del gráfico. A ver. Cuando preguntan por tita, me preguntan la distancia angular que hay desde A a B. Lo que estoy citando con rojo. ¿Qué distancia angular hay desde A hasta B? 110. 110. A ver, habrá que ver. Una recta cualquiera tiene 180, un ángulo llano, 180. Si yo este 180 le saco un pedacito acá, le saco 30, se me vuelve 150. Si le vuelvo a sacar otro pedazo aquí de 40, ¿cuánto sería? Sería 180 menos 30 menos 40. O sea, 110. ¿Lo ves? ¿Se entiende?
30, 40, 110. Sumados los tres, hacen 180. Yo el ángulo entre los vectores quitaría teta, ¿no? Que vale 110. ¿Se entiende o no se entiende? En el grupo SG, en el grupo Z2 o en el grupo Z4, por ejemplo, los exámenes vienen así. Cuando hay que aplicar esta formulita, es bastante regalado el examen. Como el ejercicio que hicimos, pero el angulito viene así como es. A ver, otro ejemplo. El mismo problema. ¿Cuánto vale el ángulo entre los dos vectores? ¿Cuánto vale el ángulo entre los dos vectores? De ese ejemplo. Si A está en el primer cuadrante y B está en el cuarto cuadrante. ¿Cuánto vale teta? Teta es la distancia angular que hay desde A hasta B, ¿no? Este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ya, ahí estamos. ¿Cuánto vale el ángulo entre A y B? 100. 100, ¿no ves? En este caso es facilito porque tengo que sumar 40 más 60. La distancia que hay desde A hasta el X, la distancia que hay desde X a B. En este caso, tita me sale 100. Es fácil, ¿no ves? No es complicado. Los otros datos me lo dan y solo es reemplazar en la formulita. Ahí está. Para aquellas personas que están estudiando o no quieren verlo tan rápido, recuerden que tenemos los videos grabados en el canal. En el canal voy más lento. A ver, son clases grabadas, voy más lento. Explico un poco más a fondo y explico exactamente lo mismo. Obviamente los ejemplos cambian, ¿no? Ahí está. Si nos dan en el primer y tercer cuadrante, dice lo mismo, mire. Borramos acá. ¿Qué pasa si un vector viene en el primero y el otro viene en el tercero? Ahí está, por ejemplo. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos vectores? 140. Recuerden que el ángulo máximo que pueden estar separados dos vectores es 180, ¿no? No, nunca va a ser más de 180. Lo máximo que pueden estar separados es 180. Pasa del 180 al 181 es 179 otra vez. Aquí es facilito, ¿no? Miren, desde aquí hasta aquí, esta recta es 180. ¿No? Ahí es 180. Pero estos 80,
Yo le estoy sumando 20, miren, ahí están los 20. Ahora la separación de aquí hasta acá es 200, ¿no? Ya es 200. Desde aquí hasta aquí es 200. Pero le quito 40. Ahora otra vez se vuelve 160. ¿No ves? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí, ¿no ves? No es muy complicado. No está muy complicado. Solo vale aclarar, solo hay que aclarar que este método, la ley de los cosenos, no sirve para sumar solo de a dos vectores. Si el ejemplo tuviera 3 vectores, otro vector más aquí, por ejemplo, el vector C, el método ya no sirve. A no ser que yo agarre y diga, entre A y C calculo la resultante 1, R1, y entre R1 y B calcule la respuesta R2, la respuesta general. Siempre tengo que hacerlo de 2 en 2, ¿no ves? O utilizar otro método alternativo, para no complicar. ¿No ves? ¿Hay otro método? Sí. Esto es solamente para sumar 2 vectores. Ok, entiendo. Yo hice la suma. Ustedes hagan la resta. Se lo grafico yo. Esto es A y vale 60. Esto es B y vale 0 grados. ¿Cuándo sale? La resta queremos ahora, ya no la suma. ¿Cuánto vale la resta? ¿Cuánto dio? 9,16. 9,16. Módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos el coseno de 60. Ahí está. Meto la calculadora y sería 9,16. La ley de los cosenos se utiliza para sumar, la ley de los cosenos se utiliza para restar. ¿Lo ves? Ahí está. Siempre les recomiendo, lo más cómodo para ustedes, vayan viendo los videos grabados en el canal. Dependiendo de la velocidad de su internet, les pueden mover la calidad. Ya. Ahí está. Ya hemos sumado y ya hemos restado. ¿Cómo hallo el producto? ¿Cómo hallo el producto? Lo mismo. Borramos esto y digo, por fórmula ya sé sumar y ya sé restar. Lo hago por la ley de los cosenos. Ya sabemos sumar y ya sabemos restar por fórmula. ¿Cómo se hace el producto? En vectores el producto hay de dos formas, dos productos. Un producto es simple y otro producto es complejo. El producto simple también se llama producto escalar. El producto complejo también se llama producto vectorial. Producto simple o producto escalar, producto complejo o producto vectorial. El producto simple también lo llaman producto punto. Yo lo puedo reconocer
por su nomenclatura, como un puntito entre los dos vectores. Ah, me está pidiendo el producto escalar, digo yo, ¿no? Como aquí, como el inciso C. Sí lo puedo reconocer. Y el producto complejo o producto vectorial lo puedo reconocer por su nomenclatura. También lo llaman producto cruz, por una X entre los dos. Ah, me está pidiendo el producto vectorial o producto complejo. ¿No ves? Como su nombre lo dice, uno es facilito, es simple, escalar, y el otro es complejo, es vectorial. La respuesta de este sale una cantidad escalar, una cantidad cualquiera, no tiene punto de aplicación, no tiene cantidad. No es un vector, es un escalar cualquiera. El producto de esto, su resultado, me sale un producto vectorial, un nuevo vector complejo. En este no tiene casi reglas para operar, en este sí tiene sus reglitas para poder encontrar. Muy bien, hasta por ahí le entiendo. Vamos a ver el ejercicio. A ver, veamos el ejercicio. Quiero hacer el inciso C, producto escalar, y la pregunta viene en forma polar. Tendré que resolverlo por fórmula. El primer paso para resolver un problema por fórmula es hacer un gráfico aproximado del problema. ¿Ok? Ahí está. Voy a graficar. Vector A, 8 unidades, 60 grados. Vector B, 10 unidades, dirección X. ¿Lo ven? Ya tengo el gráfico. ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar el producto escalar. El producto escalar es una proyección. Es una multiplicación por la proyección. ¿Cómo es eso? Usted agarra su gráfico y observa el vector más pequeño. De los dos, este es más chico. Y le tira la sombrita. La sombra que produce A sobre B. Sería esta parte, la parte sombreada. Esta sombrita multiplicado por B es el producto escalar. Sí, no lo entiendo. Está bien, no hay problema. De todas maneras va a entender la fórmula. Producto escalar. La fórmula es, para encontrar el producto escalar de A por B, esto es igual a que yo multiplique el módulo de A por el módulo de B. Y lo multiplique a su vez por el coseno del ángulo que lo separa. Otra vez tengo que usar el ángulo que lo separa. Como ya aprendimos en el ejercicio anterior, en este ejemplo el ángulo que lo separa es 0, 60 es 60 grados, ¿no? Ahora solo queda reemplazar. A producto vectorial B será igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de 60. ¿Cuánto da A por B? 80 por un medio, 40. Ahí está. 40 unidades. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. ¿Qué fue el gato? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué dice el público? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya. 40. Solo es utilizar la fórmula y reemplazar. Nada más, ¿no? No le veo dificultad. Producto vectorial o producto complejo. El resultado del producto escalar de este puede ser negativo o positivo. No es vector, es simplemente una cantidad. La fórmula es esta. La copiaremos la fórmula aquí arriba. Producto escalar
módulo de A, módulo de B, coseno del ángulo que lo separa. Otra vez esa palabrita, ¿no? El ángulo que lo separa. Ya aprendimos a hacer producto escalar. Ahora producto vectorial o producto complejo. La orden está en polar, por lo tanto tendré que graficar. Vector A, 60 grados. Vector B, 0 grados, 8 unidades. Es un poco más pequeño, ¿no? Ahí está. Interpretación geométrica. ¿Cómo se ve el producto vectorial A por B en la gráfica? Es una coincidencia numérica que el área del paralelogramo, donde está la resultante suma, toda esta área sombreada coincide con el producto vectorial, hablando de número, cantidad. Coincide. Bueno, podemos tomarlo como un arranque. ¿Pero cuánto vale? Para poder encontrarlo, usted tiene que usar esta fórmula. Se llama producto vectorial. Para hallar A multiplicado B es igual a multiplicar el módulo de A por el módulo de B por el coseno, por el seno del ángulo que los separa. Seno de θ. ¿Se parece al producto escalar? Claro, el otro era con coseno y este es con seno. Uno es producto escalar, el otro es producto. Ahora solo debo reemplazar. A por B será igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de CC. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto dio? ¿Lo mismo que el otro? No sale lo mismo. 69,2. No sale lo mismo, ¿no? Porque era uno es con coseno y el otro es con seno. Sí, me equivoqué en eso. Creí que ambos eran cosenos. No leí bien. Lo vamos a escribir bien. Ya. A ver. Ahora sí. Uno es con seno y el otro es con coseno. Uno es producto escalar y otro es producto vectorial. ¿Está difícil? No, porque estos métodos, estas tres fórmulas que hemos visto, la ley de coseno, para suma, para resta, producto escalar, producto vectorial, se hacen utilizando una ecuación y luego reemplazando. No hay mucho, no está muy complicado eso. ¿Dónde está la dificultad? Entonces, la dificultad la encuentro cuando no se ubicara el ángulo entre los dos, ¿no? Si tuviera uno en el primero, en el segundo, uno en el primero, tercero, uno en el cuarto, otro en el primero. Esa es la dificultad, hallar el ángulo entre los dos, ¿no ves? Y luego lo demás es reemplazar. No hay dificultad. Esto que estamos avanzando nosotros solo nos sirve cuando el ejemplo viene dado en forma polar. Si el ejemplo viene dado en cartesiano, estos métodos por fórmula no existen. Miren la orden, es polar, por eso se hace por fórmula. Si la orden viniera así, esto es A, esto es B, ya no podría usar la fórmula. Tendría que pasarme aquí abajo los métodos analíticos, hacer paso a paso. A ver, un ejemplo. Voy a borrar esto ya. Vamos a cambiar de formato.
Bien, cambié de formato. Ahora la pregunta, el vector A vale 3i más 2j más k. Y el vector B vale 4i menos j más 2k. Ahí está. Está en forma de versor o vector unitario, pero está en ¿qué? En x, y z. Ya no puedo resolver por fórmula. Tendré que hacer por el primer panel. En el primero me va a pedir inciso A. ¿Quiere saber cuánto es el módulo de A? ¿Quiere saber cuánto es el módulo de B? Es la primera pregunta. En el inciso B me pide averiguar cuánto vale A más B. C me pide A menos B. En D me pide A multiplicado B y así sucesivamente. Ah, caramba. Cambió la pregunta, mire. Cambió la forma de escribir la pregunta y también tuve que cambiar de método. Pues ahora ya no puedo usar fórmula, tendré que hacer los métodos. Primer paso. El módulo de un vector. Eso es regalado, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo de A? A ver. Para hallar el módulo de un vector se utiliza el teorema de Pitágoras. Sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces el módulo de A es 9, 10, 14. La raíz cuadrada de. El módulo de B. ¿Cuánto será el módulo de B? Raíz cuadrada de, a ver, ¿me ayudan? 4 al cuadrado más paréntesis menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Vamos a tener cuidado que al calcular el módulo de un vector, las cantidades negativas van entre paréntesis. ¿Ya? ¿No ven? S menos 1 entre paréntesis al cuadrado. ¿Por qué entre paréntesis? Porque dentro de la raíz todo suma. Y voy a cuidar de decir que 1 al cuadrado es muy diferente de. ¿No ven? Aquí el exponente es solo para el número, no para el signo. Aquí el exponente es tanto para el número como para el signo. Por lo tanto, esto sale menos 1 y el distinto de esto sale 1. ¿No ven? Solamente cuidarme de. Sería 16, 20, 21, ¿no? Ahí está. Puedo hallar el módulo de un vector claro. Aplico el teorema de Pitágoras y me tengo que cuidar de los signos negativos. Nada más. ¿No ven? ¿Sí o yes? Ahí está. Módulo de un vector. ¿Cómo encuentro el resultado de la suma de A más B? No puedo hacerlo por ley de coseno porque eso es fórmula. Tendría que hacer método analítico. Cuando usted quiere sumar dos vectores a través del método analítico, primero va a escribir un vector. Primer paso, escribir un vector. Voy a escribir el vector A. A es igual a 3i más 2j más k. A continuación, debajo, escribe el segundo vector. 4i menos j más 2k. Va a tener que colocar la raya de operación y el signo de la operación que está realizando. En este caso, la suma de vectores. A la hora de sumar vectores, es tan simple como decir las i se suman con las i, las j con las j y las k con las k. O es decir, las x con las x, las y con las y y las z con las z. Respetando la regla de los signos. A más b sería a más b. Igual a ¿qué? 3i más 4i, 7i, más 2j menos j, 1j, más k más 2k más 3k,
Este resultado que acaba de salir, 7i más j más 3k, ya no es A, ya no es B. Es la combinación de ambos. Es el resultado de A más B. También lo podemos llamar resultado resultante, ¿no? Como guste. Resultado resultante de la suma de A más B, que sería el vector 7i más j más 3k. Le podemos hallar el módulo, claro. Coloco barras de valor absoluto, digo A más B es igual. Y por el teorema de Pitágoras encontramos el módulo. 7 cuadrados más 1 cuadrado más 3 cuadrados. 49, 50, 59. Raíz de 59. ¿Lo ven? ¿Se entiende cómo sumar vectores? ¿Se entiende cómo sumar vectores o no? Sí, se entiende. Sí, ¿no ves? Más fácil que pegarlo borracho. Solo coloco uno u otro debajo y se suma. A ver, ustedes intenten este. Supongan que f es igual a 3x más 2y menos 3z. Y el vector g es igual a 4x menos 2y menos 5z. Sumen esos dos. A ver, ¿cuánto sale? Siete x y, ¿o no? No sé. 7x menos 8z. 7x, ajá. El y ya no, la anula. Se anuló el y, ¿no? Porque es 0. Sí. Sería f más g es igual a 3 más 4, 7x. Más 2 menos 2 se me va. Menos 3 menos 5 menos 8z. ¿Está el y? Claro que está, solo que vale 0, ¿no? 0 para y. ¿Y su módulo de esto cuánto sería? Por Pitágoras, ¿no? Le pongo valor absoluto, 7 cuadrados más 8 cuadrados. 49 más 64. ¿No ves? ¿Se entiende o no se entiende? No está complicado. Sumar vectores en forma analítica no está complicado. Las i con las i, las j con las j y las k con las k. Las x con las x, las y con las y los z con los z. ¿No ves? Bien, jóvenes, estamos introduciéndonos en vectores y si lo vemos así como lo estamos viendo, así tengo que verlo. Miren, me paro frente aquí y digo, unos problemas me lo va a dar en polar, es clarito, y otro problema me lo va a dar en cartesiano. ¿Cómo lo reconozco yo? Porque la forma polar me da el módulo del vector. Y en la forma cartesiana no, me da el vector en coordenadas, en x, y, z o en y, j, k. Los que están en polar por fórmula, ley de coseno y todo eso. Y los que están en forma analítica, en cartesiano tengo que hacerlo por método analítico. A ver, veamos un ejemplo, a ver, uno cualquiera voy a tomar, ya, así le voy a dar aquí. Digo foto, galería, álbumes, otros álbumes. Nos vamos hasta el fondo. Y a ver, este. Miren. Dice, dado los vectores, el vector u es 2, k y el vector b es 3, menos 2. ¿Cuánto vale k para que ambos vectores sean perpendiculares? Sugerencia, usar el producto escalar de vectores. La fórmula. Ahí está, ¿no ves? ¿En qué forma están escritos los vectores? El vector u y el vector b. A ver, les pregunto yo a ustedes.
qué forma están escritos estos vectores? Nadie. Un poco más, ya están en forma analítica. Voy a usar el método analítico. Sí, están en analítico porque lo da coordenadas. Mire. No me da el valor de U, no me da el valor de B. Me dice que B vale 3, menos 2, o sea, 3 en X y menos 2 en Y. Y me dice que U vale 2 en X y K en Y. Dice, ese valor K, por si acaso, es una incógnita. ¿Quiere saber cuánto vale K? Dice, para que los dos sean perpendiculares entre sí. Ya, les recomiendo... Hay tiempo todavía, ¿ya? Les recomiendo, por favor, lo que estamos avanzando ahorita, lo refuercen yendo al canal y mirando el video 1, 2, 3 y 4 de vectores. Si han terminado de ver los videos, entren al video que dice extra modelo de examen, pero solamente quieren ustedes, lo adelantan hasta donde hagamos vectores, ¿no ven? Todos los modelos de examen con respecto a vectores. ¿Ya? Vamos a quedar ahorita aquí. Relájense un ratito, desayunen y luego más rato se vuelven a estudiar siguiendo los videos. ¿Ya? Los videos están enteritos, está completa la clase. Y hago más ejercicios más a fondo. ¿No ven? Le voy a dejar el enlace ahorita en el grupo. ¿Ya? Vamos a quedar aquí. ¿Ya? Descansen, relájense. Primero ataquen a vectores y a unidades. Y luego dejamos el otro tema. ¿Quién es Matemóvil? ¿Quién es Matemóvil? No lo conozco. ¿Ya? Para los del Z tanto. Ah, ya. Así debe ser. Se parecen mucho los contenidos. Para los de que van a dar examen mañana programamos otra clase. ¿Ya? Mañana programamos otra clase. Estudien ahora vectores, ya todo el día vectores y mañana vemos qué hacemos con lo que falta. ¿Ya? Unidades y vectores. Quedamos aquí, jóvenes, ¿ya? Descansen un rato. Si no, lo vamos a fundir su procesador. ¿Ya? Listo, jóvenes. Quedamos acá, ¿ya? En el canal. Ahorita envío al grupo lo siguiente. Voy a enviar el práctico de unidades, el práctico de vectores y el práctico de cinemática. Porque si se han dado cuenta, en el canal cuando hago un ejercicio siempre hablo de un práctico. Ese práctico se lo voy a enviar en imagen, ¿ya? Para que ustedes sepan qué ejercicio estamos resolviendo. En el canal cuando digo hagamos ejercicio número 5 es de ese práctico que les voy a enviar ahorita. Si quieren, practiquen de ese práctico el tema de unidades y vectores y ya ven el de cinemática. Ya, le envío el práctico enseguida. Hasta luego. Feliz domingo.